Bien, mis hermanos, el tema que he elegido para esta ocasión se llama Fin del tiempo o tiempo del fin, hablando justamente de esta pandemia. Yo quiero preguntarte algo, hermano. ¿Qué has escuchado acerca de esta pandemia? ¿Qué has escuchado? ¿Que estamos en el tiempo del fin? ¿Que realmente estamos en un año apocalíptico? Te lo pregunto porque yo he escuchado todo tipo de cosas, aún en la televisión, en programas. Dicen que esta pandemia es el fin del mundo. Algunos también he escuchado que dicen que este año es un año apocalíptico y que realmente este año nos está mostrando o dando la pauta de que las cosas ya no van a mejorar. Yo quiero preguntarte a ti, hermano, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu posición en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente? ¿Qué piensas tú? Pues cada día circulan diferentes versiones. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay diferentes versiones. Aún de esta pandemia escuchamos cosas totalmente confusas. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen que este virus no existe, ¿verdad? Que no existe. Otros dicen que este virus mutó de un animal, específicamente de un murciélago, al hombre. Bueno, quiero decirte que en la historia de las pandemias esto ha sido posible, que de un animal una enfermedad mute al ser humano. Esto ya ha pasado. Ahorita te voy a decir en qué momento. Otros dicen que este virus se elaboró en un laboratorio. ¿Has escuchado eso? Que se elaboró en un laboratorio y que tiene el propósito de disminuir la población, especialmente los adultos mayores. Otras personas han dicho que cuando la gente del gobierno salió a sanitizar las colonias con máquinas, decían que estaban esparciendo el virus. ¿Lo escuchaste? Que lo estaban esparciendo. También escuché que cuando te toman la temperatura en un lugar cuando vas a entrar, dicen que con eso te estaban matando las neuronas para controlarte. Y también hemos escuchado muchas cosas acerca de la vacuna, que la vacuna es un veneno que te va a matar, que no debes ponértela. Hermano, ¿cuántas cosas no se escuchan de toda esta situación que estamos viviendo? Por eso yo te pregunto, hermano, ¿cuál debe ser nuestra posición como adventistas? Bueno, antes de decirte, hermano, cuál debe ser nuestra posición, la que considero debe ser nuestra posición como adventistas, quiero decirte en primer lugar que hay tres consejos que yo quiero darte en esta mañana. El primer consejo o tres recomendaciones. El primer consejo es no creas todo lo que ves o lo que escuchas. Es el primer consejo que yo te doy. Si vamos a buscar una posición equilibrada como adventistas de lo que estamos viviendo, la primera recomendación que yo te doy es no creas todo lo que ves y no creas todo lo que escuchas. Porque hermano, mira, en estos aparatos nos va a llegar cualquier cantidad de información. Y mucha de la información que nos llega por redes sociales no es una información fidedigna. Hermano, todo lo que te llegue en tu celular, en la computadora, por favor ponle un signo de interrogación. No creas todo. Los famosos grupos de WhatsApp donde mandan cadenas que un médico maravilloso dice que no, donde viene un médico diciendo que sí. Hermano, ponle un signo de interrogación. No creas todo lo que te dicen acerca de esta enfermedad. Lo segundo que te voy a decir, hermano, es no seas escéptico ni pretencioso. La otra cara de la moneda. ¿Qué significa ser escéptico? Ah, no, yo no creo en nada. No creo que esto esté pasando, no creo que esto sea real. Hermano, esta es la otra cara de la moneda. Yo voy a hacer mi vida como quiera, voy a salir a pasear, voy a reunirme con mi familia cuando han dicho que no. Eso es ser escéptico. Hermano, tú no puedes como adventista ser escéptico. Esta pandemia es real. Las muertes ya nos dimos cuenta que son reales. La enfermedad es real y la gente está muriendo por esta enfermedad. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero hermano, no debes de ser escéptico. Debes creer y debes acatar
las medidas sanitarias que se han implementado. Debes cuidarte. No podemos como adventistas ni irnos a un extremo ni a otro. Un extremo, dijimos, es creer todo lo que nos dicen. La otra cara de la moneda es no creer nada. Hermanos, los adventistas siempre debemos mantener un punto de equilibrio. Y algo más, dice aquí, no seas pretencioso. Como adventista, yo he escuchado hermanos que dicen, pastor, si nos ponemos en bando de oración, no tenemos que usar cubrebocas. Lo he escuchado. Pastor, es que si creemos en Dios, esta enfermedad no nos va a venir. Hermano, esto no tiene nada que ver con Dios. Es una enfermedad con la que hay que luchar. Dios está allí para ayudarnos, para bendecirnos, para sanarnos, si es así su voluntad. Pero no debemos ser pretenciosos, hermanos. Recuerda que un día Satanás le dijo a Jesús, tírate, tírate, y tu Padre mandará ángeles para sostenerte. Y él dijo, no, no debemos tentar a Dios. Hermano, cuando tú sales sin cubrebocas, cuando tú dices, no pasa nada, yo voy a solamente a orar y voy a poner mi vida en las manos de Dios y no voy a tomar medidas, está siendo pretencioso. Y lo tercero que te voy a decir es, hermano, analiza la información que llega a tu vida. Investiga sobre pandemias. Investiga y compáralo con la historia pasada y fíltralo con la palabra de Dios y toma tus propias decisiones. No creas todo lo que te dicen, pero tú mismo debes llegar a tus propios criterios y tomar tus propias medidas. Si te están diciendo que este virus es mortal y ya nos dimos cuenta que el virus es mortal porque amigos y familiares queridos están muriendo y estamos viendo cómo padecen esta enfermedad, entonces es claro que esta enfermedad existe y que tenemos que cuidarnos y que tenemos que tomar medidas. Por ejemplo, hermano, yo no soy ejemplo de nadie, pero en casa, aquí en casa, pues no nos reunimos con nadie. Todo lo que entra en la casa lo sanitizamos, hasta toda la verdura, toda la despensa la tenemos que lavar. El dinero lo sanitizamos. La ropa cuando llegamos hay que sanitizarla, lavarla, bañarse. Pues todo eso, lo que ya conocemos. Si vas a la calle, vas a un centro comercial, pues doble cubreboca, careta, etcétera, para que te cuides, hermano, porque es una situación real. Pero después de analizar la información y de compararla y de investigar, colócate en una posición equilibrada y cuida de tu vida. Es lo primero que quiero decirte con esta situación que estamos pasando. Ahora, sigamos. Pero entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué podemos pensar de esta pandemia? ¿Esta pandemia es el fin o es el principio del fin? Bueno, lo primero que tenemos que analizar, hermano, es ¿dónde encontramos en la Biblia la palabra pandemia? ¿Dónde la encontramos? Bueno, no vamos a encontrar la palabra pandemia en la Biblia, pero sí vamos a encontrar un sinónimo de pandemia que es peste. ¿Dónde está? Pues allí está en Mateo 24, 6, 7 y 8. Ahí hay un error, no es 6, 78, es 6, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, ¿qué dice ahí, hermano? Ayúdame. ¿Qué dice la letra roja? Tú me vas a ayudar a leer la letra roja. Dice, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, esta pandemia estaba profetizada. El mismo Jesús fue el que dio estas señales del tiempo del fin. Y él dijo que esto apenas iba a ser principio de dolores. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué es una peste? ¿Qué es una peste? Bueno, el diccionario de la Real Academia dice que peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que la palabra peste y pandemia, ¿sí?, podrían ser sinónimos. Claro, pandemia se le llama a una peste que ya se hizo mundial, se le llama pandemia. ¿Sí? Una peste,
una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad, cuando sale de control y se convierte en un asunto mundial, se conoce como pandemia. Lo que quiero dejarte claro, hermanos, es que Jesús nos dijo que iba a haber pestes. Y ya dijimos que es una peste. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad. ¿Ok, hermanos? Y el Señor Jesús dijo que esto iba a ser parte de las señales de la segunda venida. Iba a ser parte de las señales. Así que tú y yo, nosotros como adventistas no estamos a ciegas. Nosotros no estamos a ciegas. El Señor Jesús nos lo dijo, nos lo advirtió que esto iba a pasar. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? El problema como adventistas es que esto de nación contra nación, reino contra reino, hambres, terremotos, lo vivimos a cada instante y creemos que son solamente las señales de la venida. Pero no habíamos considerado la palabra peste. Es más, para muchos adventistas, las pestes eran un asunto del pasado. Cuando veíamos pestes decíamos, bueno, lo que pasó allá en la antigüedad. Pero nunca nos imaginamos que estas pestes del que habla Mateo 24 iba a ser un asunto actual. Hermano, cuando tú vas a la historia, tú y yo sabemos, cuando vas a la historia, te darás cuenta que a lo largo de la historia de este mundo siempre ha habido epidemias, ha habido pandemias, ha habido pestes. Esto siempre ha existido. Mira, en el tiempo de, déjame poner aquí, en el tiempo de Hipócrates y Aristóteles, en sus obras ya se hablaba de epidemias, ¿sí? Estamos hablando de antes de Cristo. Pericles, el padre de la medicina, habló en sus libros sobre las epidemias con aires contaminantes. Estamos hablando del 47 al 17 antes de Cristo. Cuando hablamos de Ovidio, poeta romano, autor de la Metamorfosis, esta obra maestra de la literatura latina, se refirió a la epidemia de la peste engina. Ella hablaba de pestes, así que hermano, las pestes han existido siempre, siempre. Ahora, si nos vamos al tiempo actual, más, ahora después de Cristo, nos damos cuenta que ha habido pestes o pandemias como la viruela, por ejemplo. ¿Tú recuerdas la viruela? Mató más del 30% de la población mundial. Se dio en el tiempo de la conquista. Tú sabes quién trajo la viruela, ¿verdad? Los conquistadores, los españoles trajeron a América la viruela, terrible enfermedad que mató al 90% de los indígenas de la población nativa del continente americano. Así que, hermanos, la viruela, que gracias a Dios ya fue erradicada definitivamente, ¿sabes hasta cuándo? Hasta 1980, apenas hace unos 40 años se dice que la viruela ya quedó erradicada con el uso de las vacunas. Podemos hablar también de la peste bubónica o peste negra. ¿Recuerdas? Asoló Europa. Fue una gran pandemia. 50 millones de personas se murieron en esta peste bubónica o peste negra. ¿Y sabes a qué se debió esta peste negra? A la transmisión de virus por medio de ratas. Esto se daba en condiciones de suciedad. En aquellos tiempos se afectó a los grupos más vulnerables de pobreza. Y quiero decirte que esta peste bubónica o peste negra no ha sido erradicada por completo. Todavía en algunos lugares como Madagascar, República Democrática del Congo, etcétera, todavía hay algunos indicios de peste bubónica o peste negra. ¿Qué podemos decir del cólera? El cólera, mis hermanos, es una enfermedad, una pandemia también, que provoca diarrea y deshidratación severa. Esta se adquiere por el consumo de aguas contaminadas y de alimentos como mariscos, peces echados a perder. Tú recordarás que esta pandemia de la cólera, hermanos, fue también terrible. Millones de personas fallecieron por el cólera y tampoco ha sido completamente erradicada. Cuando hablamos de pandemias por gripe, bueno, tenemos varios ejemplos. La gripe rusa,
la gripe española, donde murieron entre 1 y 2 millones de personas, la gripe asiática que se originó en China, por supuesto, con 1 millón de fallecidos, la gripe de Hong Kong, que se inició en China y se extendió a Hong Kong, infectó más de 500,000 de personas. ¿Te das cuenta? Las pandemias siempre han existido, hermanos. Y las más actuales, ¿cuáles son? Bueno, el SIDA. Tú sabes perfectamente, hermanos, que el SIDA es una enfermedad que se consideró pandemia y que no ha sido erradicada todavía. Todavía no hay vacuna para el SIDA. Se ha logrado controlar, pero no hay cura todavía. ¿Sabes cuánta gente ha muerto por el SIDA? 37 millones de personas en el mundo. Y afecta a los grupos en riesgo como homosexuales, drogadictos que acceden a la droga por inyecciones, trabajadores sexuales, clientes transgénero, los recluidos en cárceles. Son los más propensos a adquirir el SIDA o el VIH. Interesante. Y ahora, bueno, ahora tenemos el famoso SARS-CoV-2, el famoso COVID-19. ¿Qué está provocando el COVID-19? Hermanos, bueno, el COVID-19 es una epidemia neumónica. ¿Por qué se le llama una epidemia neumónica? Porque el virus del COVID, o como se le llama el SARS-CoV, lo que hace es colapsar los pulmones, el sistema respiratorio, con una neumonía fulminante. Ahora, hermano, tú tienes que cuidar tu sistema inmunológico, porque en este momento, la vida que tú has llevado, la forma como has cuidado tu salud, te puede sacar adelante o te puede matar. Tu propio sistema inmunológico te saca adelante o te mata, porque no hay una vacuna. Bueno, ahorita ya está llegando, pero no hay una vacuna. Entonces, hermanos, esta se considera una pandemia neumónica, ¿sí? Una peste neumónica. Afecta los pulmones. Tú no sé si has visto las placas de la gente que tiene COVID. Los pulmones están colapsados. Y el mayor problema es que no te permite respirar, por eso se necesita oxígeno. Y si el oxígeno no es suficiente, tienen que intubarte, y si esto no es suficiente, desgraciadamente falleces. Eso es lo que está pasando. Bueno, ¿qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Solamente te estoy haciendo un poco de historia para decirte que las epidemias o las pandemias siempre han existido. Han sido parte de la vida del ser humano en esta tierra. ¿Y qué provocan las epidemias o qué provocan las pandemias? Pues lo mismo, colapsan los sistemas de salud, afectan las economías mundiales, colapsan los empleos, provocan una psicosis de incertidumbre mundial, sacan lo mejor y lo peor del ser humano y evidencian las grandes diferencias de clases sociales. Esto siempre ha pasado y es lo que estamos pasando hoy, solo que como no estamos acostumbrados a atravesar con una epidemia, pues muchas veces no sabemos qué hacer y tanta información nos confunde. Ahora, lo único bueno, si podemos decir que hay algo bueno en esta pandemia, es que la medicina ha avanzado a pasos agigantados a tal grado que ahora, aunque no han sido tantos los fallecimientos, ni tantos los contagios, aunque sí hay, quiero decirte que la medicina y los avances que se tienen han permitido que se esté fabricando ya una vacuna. Una vacuna. Ahora, algunos tenemos miedo, es que ¿qué daños colaterales tendrá? Bueno, no lo sabemos. Seguramente tendrá. Pero la ciencia médica ha avanzado. Así que, hermano, lo que hay es ahora una vacuna que está tratando de contener esta pandemia. Y si tú eres un adventista, hermano, y te preguntas si tenemos que ponernos la vacuna, yo te diría sí, hay que ponernos la vacuna. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre en todos los tiempos, aún en el tiempo de Elena de White, había enfermedades que tenían que vacunarse, y hay que vacunarse, ¿no? Porque esto es lo que hay. Ahora, la mala noticia es que para que la pandemia se contenga, tendrá que estar vacunado entre un 70 o un 80% de la población mundial. ¿Y sabes cuántos somos? 7.700 millones de personas. Bueno, este es el desafío. Este es el desafío.
Así que si tú eres vacunado, aún vacunado, debes seguirte cuidando. Porque algunos piensan, ya me vacuné, ahora hago mi vida normal. No, tú puedes no tener los síntomas, pero puedes seguir siendo portador. Entonces, hasta que realmente no se contenga la pandemia, tú tienes que seguirte cuidando. Esto no, en algunas pandemias, en la historia de las pandemias, algunas duraron 5, algunas duraron 4, algunas duraron 7 años. No sabemos cuánto va a durar esto, pero no debes desesperar. Ok, hermano. Muy bien. No soy un médico ni mucho menos, nada más te estoy dando un poquito de historia acerca de lo que he investigado de las pandemias. Y me parece que es importante que tú lo sepas. Las pandemias siempre han existido. Ok, pero la pregunta, volvamos a la pregunta del inicio. Hermano, ¿dónde nos encontramos proféticamente hablando? Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿La pandemia, hermanos, es el fin de este mundo? La respuesta es categórica. No, la pandemia no es el fin de este mundo. No es el fin. Es parte de las señales que anuncian el fin. ¿Van conmigo? Amén. Son parte de las señales que anuncian el fin. El Señor nos dejó señales y parte de las señales, ya dijimos que son las pestes que son traducidas en pandemia. Muy bien, cuando es mundial. Hermano, dice ahí la palabra de Dios, esto es el principio de dolores. Así que la pandemia no es el fin de este mundo, pero algo nos está anunciando. ¿Qué nos está anunciando, hermano? Que el fin se acerca, claro. Nos está anunciando que el fin está cerca. Ahora, una buena pregunta para un adventista es, hermano, ¿dónde nos encontramos proféticamente hablando? Proféticamente hablando, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué falta por cumplirse para que Cristo Jesús venga? Porque he escuchado personas que dicen, no, ya la pandemia va a desatar que Jesús venga. Bueno, tal vez sí, pero hay algunas cosas que tienen que suceder antes. Lo primero que debo decirte, hermano, es que nosotros sabemos tres cosas. Número uno, que este mundo ya no aguanta más. Este mundo ya está llegando al límite de todo. Recursos naturales, alimentos, maldad, contaminación. Este mundo ya no puede durar mucho tiempo. Eso estamos claros, no puede durar mucho tiempo. Y ahora pandemias no puede durar mucho tiempo. Lo segundo que debemos recordar es que la visión de Daniel de la estatua de los metales, tú y yo sabemos que ya se han cumplido. Ya pasaron los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división de Europa, el cuerno pequeño que se coloca en lugar de Dios. Todo se ha cumplido al pie de la letra. ¿Qué falta? Pues solamente falta que venga la gran piedra que derribe la estatua y se establezca el gran monte en el gran reino de Dios. Eso es lo que falta nada más. Así que no podemos decir, es que faltan muchos años. No, hermano, no. Falta poco, porque estamos prácticamente ya en lo último de la estatua, en lo último. Y cuando hablamos de la profecía de los 2300 días que conocemos como adventistas, solo falta la venida de Jesús. Estamos en ese último periodo de la profecía donde esperamos solamente la venida de Jesús. Muy bien. Pero entonces yo te pregunto, hermano, ¿qué falta por cumplirse para que Cristo aparezca por segunda vez? Si ya analizamos que la pandemia no es el fin, pero nos anuncia que el fin llegará, ¿qué debe cumplirse todavía proféticamente hablando para que Cristo aparezca? Bueno, toma nota porque te va a ser de mucha utilidad esta información. Vamos con 5 cosas que todavía tienen que cumplirse. Y como adventistas debemos estar claros en esto. 5 cosas que deben cumplirse. Y después vendrá Jesús. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Vamos con la primera. La primera es esta. Número 1. Desastres naturales por doquier. Dice la sierva de Dios en Eventos de los Últimos Días, página 24. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Aumentarán las hambrunas, la mortandad y las pestilencias barrerán a miles. Mira, aún en los escritos de la sierva de Dios dice, las pestilencias barrerán a miles.
Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios, terremotos e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Ahora yo te pregunto algo. ¿Todos los días tenemos noticias como esta? ¿Sí o no? Claro, todos los días se habla de esto. Si no es un incendio, es un terremoto, si no es un atentado, si no es una guerra, si no el mar ya es un tsunami, si no es una pestilencia o una pandemia. ¿Van conmigo? Hambrunas, mortandad. Hermanos, todo esto nos anuncia que el fin está cerca. Y conforme vayamos acercándonos al tiempo del fin, todo esto será un asunto de todos los días. Todos los días vamos a estar escuchando que la naturaleza está fuera de control. Pero bendito sea el Señor que dice que aún la naturaleza está en las manos de Dios. Y el Señor utiliza los desastres naturales para llamar la atención de la gente. ¿Escuchaste? Evento de los últimos días dice, el mundo no está sin gobernante, el Señor está al cuidado de su mundo, de su humanidad y de su iglesia. Y dice eventos de los últimos días, que la naturaleza y los desastres naturales, el Señor los utiliza como sonidos de alarma para que la gente mire hacia el cielo y sepa que algo grande está por suceder. Muy bien, ¿lo anotaste? Primer punto, te lo voy a preguntar al final. ¿Qué es lo primero que debe cumplirse? Desastres naturales por doquier. Número dos. Número dos. Lo segundo es la unión inminente de las religiones. Tú y yo como adventistas sabemos que las religiones se van a unir. Me llamó mucho la atención esta fotografía que es reciente, donde todas las religiones están firmando pactos de alianzas. Y mira lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para tomar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones romanas, entonces sabremos que el fin está cerca. ¿Cuándo sabremos que el fin está cerca, hermano? Número 1, cuando haya desastres naturales por doquier. Número 2, cuando haya una agenda de unión de las diferentes religiones. Las diferentes religiones van a buscar alianzas, van a buscar el bien de la humanidad, van a buscar puntos en común y se van a unir. Se van a unir. Es ahí donde los adventistas del séptimo día sabemos que no debemos unirnos. Sabemos que debemos mantenernos firmes a las verdades que hemos conocido. ¿Va conmigo? La unión inminente de las religiones. Hermanos, si esto tú lo vas a ver, ponte atento. Cuando veas las noticias, cuando veas lo que está pasando, te darás cuenta que hay una agenda de unión de las diferentes religiones. No solamente religiones cristianas, religiones de todo tipo. Muy bien, vamos con el tercero. El tercero que debe suceder, hermanos, es el establecimiento de un día falso de reposo. Un día de reposo falso. Tú y yo lo sabemos. Un día se van a dictar edictos para establecer las leyes dominicales. A mí no me gusta ser un pastor alarmista. Solamente te estoy tratando de recordar lo que tú como adventista ya sabes. Ya sabes, esto no es nuevo. No me gusta a mí hacer esto como algo de alarma. No, 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 no. Simplemente quiero recordarte lo que tú y yo ya sabemos. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo domingo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Y yo sabemos, se va a establecer el domingo como día de reposo mundial. Dice Eventos de los Últimos Días, página 92, tarde o temprano,
las leyes dominicales serán promulgadas. Así que, hermano, ¿qué debe suceder? Ya vimos tres cosas. Lo primero, ¿me recuerdas? ¿Cuál fue lo primero? Desastres naturales por doquier. Número dos, unión de las diferentes religiones. Tercero, establecimiento de un falso día de reposo. Cuatro, persecución del pueblo de Dios, de los guardadores del sábado y de los mandamientos. Hermano, ojalá que nosotros no tuviéramos que decir esto. Ojalá que no tuviéramos que pasar por esto, pero es parte de lo que va a suceder. Por eso, hermanos, si alguno de nosotros bajamos al descanso, bendito sea el Señor, porque definitivamente nuestra salvación está guardada en Cristo. Pero los que estemos vivos para ese entonces, mira lo que pasará. Eventos de los últimos días, página 92 dice, pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y los hombres en posiciones de confianza sentirán odio contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que transgredan la ley de Dios. Hermanos, un día no se podrá comprar ni vender. A menos que decidas transgredir los principios de la ley de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes. Eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. Y lo último, el resurgimiento del espiritismo. Mira lo que dice Historia de la Redención, página 412. La doctrina de la inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno, haciendo creer que sus muertos están en las mansiones celestiales. ¿Has escuchado tú artistas, futbolistas, toda persona que dice, no, es que mi papá me está viendo desde el cielo? No, es que mi abuelito me cuida. Le digo una cosa, hermano, esta creencia no es bíblica. No es bíblica. Tú no vas a encontrar en la Biblia nada que te diga que la persona cuando muere va al cielo o va al infierno. Esto es un invento. Esto es una tradición. Esto es una mentira. La Biblia lo que sí dice es que cuando la persona muere está dormida. Está en un estado de inconsciencia. Y cuando Cristo venga, Él va a decidir el destino de esa persona. Pero esto se le llama la doctrina de la inmortalidad del alma, que la gente piensa que pues su familiar está en el cielo o está en el infierno, o que podemos hablar con nuestros seres queridos a través de espiritistas. Mira esta cita. Satanás tiene poder incluso para hacer surgir delante de los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La falsificación es perfecta, la expresión familiar, las palabras, el tono de la voz son reproducidos con maravillosa nitidez. Muchos se consuelan con la seguridad de que sus amados están disfrutando de las venturas celestiales, sin sospechar del peligro que prestan oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Me das cuenta, hermano? La gente piensa, no, es que voy a hablar con mi familiar, voy a ir a una sesión espiritista. Cuidado, hermano, cuidado. Satanás utiliza eso para confundirnos. Así que, si tú piensas que la pandemia es el fin, no. La pandemia nos anuncia que el fin se acerca. Pero hay 5 cosas que todavía deben cumplirse al pie de la letra. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Y voy a agregar una sexta. ¿Cuáles son esas 5 cosas? ¿Me ayudas a recordar? Número 1, desastres naturales. ¿Sí? Desastres naturales. Número 2, unión de las diferentes religiones. Número 3. Establecimiento de un falso día de reposo, que es el domingo. 4. Persecución de los guardadores de los mandamientos. 5. Resurgimiento del espiritismo. Y te voy a añadir una sexta. Hermanos, la predicación mundial del Evangelio. Mateo 24 dice que va a ser predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Hermanos, nosotros necesitamos estar predicando el Evangelio como pueblo adventista. No solamente debemos arraigarnos en nuestro mensaje, no solamente debemos estar firmes en nuestra fe,
Mientras dure esta pandemia, tenemos que aprovechar a predicar el Evangelio. Te pregunto, ¿a cuántas personas les has hablado del poder del Evangelio? ¿A cuánta gente le has dado palabras de esperanza? ¿Cuántos mensajes has mandado? ¿A cuántas personas no adventistas les has llamado para fortalecerles? ¿Cuántos estudios bíblicos virtuales estás dando? ¿Qué estamos haciendo? Si tú estás en tu sillón esperando la vacuna para volver a la normalidad, te voy a decir algo, posiblemente te quedes en el sillón sentado. Pero el Señor está aprovechando esta oportunidad de oro donde la gente está en sus casas con miedo, con temor, con sufrimiento, con tristeza, y está esperando el Señor que su pueblo se levante y use sus redes sociales, y use su WhatsApp, y use su celular, y use su computadora, y use su tablet. ¿Para qué? Para compartir esperanza. Yo estoy seguro que el Señor va a sacar una gran ventaja de esta pandemia siempre y cuando su pueblo esté haciendo lo que tiene que hacer. Tenemos que estar predicando el Evangelio, hermano, como nunca antes. Usa lo que tengas en la mano. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara, suficiente, vámonos. ¿Qué tienes en la mano? Te pregunta hoy el Señor. ¿Qué tienes en la mano? Hermanos adventistas, tenemos que predicar el Evangelio, hermano. No te quedes callado. Si tienes libros, repártelos. Claro, sin exponerte. Tienes revistas, tienes mensajes, tienes un celular. Comparte el Evangelio, comparte el Evangelio. El día de mañana a las 3 de la tarde, domingo, tenemos un reto 8-8. Es un reto de salud para amigos no adventistas. Te invito a que sigas este reto 8-8 el día de mañana a las 3 de la tarde por los canales de la Unión. E involucres a muchos amigos no adventistas a este programa de salud. Ok, mi hermano, vamos a terminar. Vamos a terminar. Conclusiones finales. Hermano, quiero dejarte algunos consejos para ti, querido hermano adventista, que me escuchas en esta ocasión. 5 consejos para prepararnos. Por cierto, hay que prepararnos porque el fin se acerca. ¿Cómo nos vamos a preparar? 5 cosas. Número 1, consagración total. Hermano, si en algún momento has sido descuidado con el estudio de la Biblia, si en algún tiempo has sido descuidado con la oración, si en algún momento has sido descuidado en apartar un lugar de tu casa, un rincón de tu casa y dedicarlo a la consagración a Dios, hoy ya no puede suceder eso. Nosotros como adventistas necesitamos estar completamente consagrados a Dios, hermano. Tenemos que dedicar un lugar de nuestra casa para encontrarnos con Dios. Tenemos que estudiar la Biblia como nunca antes lo hemos hecho. Tenemos que orar como nunca antes lo hemos hecho, hermano. Tenemos que pedir la unción del Espíritu Santo y tenemos que regresar a los libros que tenemos del Espíritu Profecía. Conflicto de los siglos, vuelve a leerlo. Evento de los últimos días, vuelve a leerlo. El evangelismo, vuelve a leerlo, hermano. Tenemos que estar bien afianzados con nuestro mensaje, pero tu vida debe estar completamente consagrada a Dios. Número 2, cuida de tu salud. Cuida de tu salud. Pon en práctica los principios de salud. Escucha las medidas de sanidad. No te distraigas. No te expongas. Cuídate, por favor. Y si hay que cambiar hábitos como adventistas que hemos descuidado con lo que comemos, con el agua, con el descanso, con todo esto que tú, ejercicio, cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, hermano, hay que hacer los cambios ahora. Algunos me han dicho: pastor, estoy subiendo de peso por la pandemia porque no hago nada ni camino 3 pasos. Yo les he dicho que yo no soy ejemplo de nadie, pero todos los días hago ejercicio. ¿Y a qué hora lo hace, pastor? Pues lo hago a veces a las 5, a las 6 de la mañana, cuando no hay nadie. Y me voy caminando 6 kilómetros, 7 kilómetros por unas calles donde no hay gente, con mi cubrebocas, mi careta, pero tengo que salir a caminar, porque si no, entonces ya tendría 10 o 20 kilos arriba. ¿Va conmigo? No te descuides. No te descuides. Cuida tu salud. 3, hay que afianzarnos en nuestra fe y en nuestra doctrina. Repasa las creencias, repasa las verdades que tenemos como adventistas. Vuelve a repasarlo. Si eres un recién bautizado,
investiga, pregunta cuáles son los materiales que debes conocer para que tu fe se pueda arraigar. 4, comparte a Jesús. Comparte esperanza. Lleva esperanza a quien más lo necesita. Amigos, familiares, gente no adventista que te rodea. Lleva esperanza. Es el momento de hacerlo. Aprovechemos esta pandemia. El Señor sacará gran provecho de esta pandemia para salvación de las personas. Y 5 y último, mantente alerta de lo que está por acontecer. La pandemia no es el fin de este mundo, pero nos anuncia que el fin se acerca. Y tú, si eres atento, te vas a dar cuenta que las 5 o 6 consideraciones que te comenté se van a cumplir al pie de la letra. Querido hermano, Dios te bendiga. Dios te mantenga firme y fiel, porque Cristo viene pronto por su pueblo. Que nada te haga perder la confianza en tu Dios. Que nada te haga perder el gozo de la salvación. Si vivimos o morimos, diría Pablo, del Señor somos. Que el Señor te bendiga, mantente firme y fiel, y que cuando todo esto acabe, podamos heredar el reino que el Señor nos ha ido a preparar. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos, hermanos, entonces a alabar el nombre del Señor, entonando las estrofas del himno 202, este himno que nos recuerda el espíritu que debemos de tener. Danos el fuego. Así que, hermanos, que al cantarlo podamos hacerlo para gloria de Dios, conscientes de lo que esto representa. Himno 202. Cantemos. Danos el fuego que ardió en hombres tales cual Daniel, que rudas pruebas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel. Danos la llama que animó, la fe potente de Abraham, que a Pablo un gran valor le dio, y amor profundo al joven Juan. Danos del cielo la virtud, la que hay miras de amor. Danos tu divina salud, tu fe y tu gracia cada Pronto en las nubes volverás, necesitamos más fervor y te imploramos además, danos tu Espíritu, Señor. Antes de hacer la oración final, hermanos, yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí nos queremos comprometer delante de Dios y decir, Señor, yo quiero prepararme, yo quiero ser parte de tus redimidos, yo quiero predicar tu evangelio con poder? Ayúdame, Señor, a mantener una posición equilibrada de lo que está pasando, que no me deje llevar por lo que el mundo dice y piensa,
que yo mismo tome mi propio criterio, pero que sobre todas las cosas me prepare para que realmente podamos ser parte de esos redimidos. Dios te bendiga, mi hermano. Mantén tu mano en alto. Yo quiero orar por ti. Cariñoso Dios, nos consagramos a ti. Queremos ser de tus redimidos. Bendícenos, por favor. Que mantengamos una posición clara como adventistas de lo que estamos viviendo. Que no creamos que la pandemia es el fin, pero sí estemos conscientes de que el fin se acerca. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, percibiendo lo que está pasando y lo que está por acontecer. Y que pase lo que pase o venga lo que venga, nuestra fe no decaiga y no falte. Y que mientras llega estos momentos difíciles, ayúdanos a aprovecharlos para compartir tu evangelio y llevar esperanza a quien más lo necesita en este tiempo. De esta pandemia sacarás ganancia para tu reino, estamos seguros de eso, Señor. Que podamos ser protagonistas de la historia. Bendice a esta iglesia, este distrito de Anáhuac, a su pastor, su esposa, sus hijitos, sus dirigentes, sus familias. Todos queden seguros en tus manos, firmes y fieles. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un feliz sábado para todos.